son eruditos en el griego, encuentra que hay dos mandatos principales, dos imperativos en esta oración. Uno es ir y la segunda comisión, orden, es hacer discípulos. Entonces, nos habla de dos mandatos, ir y hacer discípulos. Pero hasta ahora hemos enfatizado solamente en ir. Pero en la gramática en el griego, cuando hay dos imperativos, el primero se traduce como un aoristo y no imperativo. Y el segundo es ¿qué? Imperativo. Desde los años 60 hasta prácticamente los años 90, todo el énfasis estuvo en ir. Y ese es el enfoque tradicional por siglos. No solamente en ese tiempo, sino fue por siglos. Ese concepto se nos heredó porque desde el siglo IV, inicio del siglo IV, para ser un poco preciso, año 325, en la cual el emperador Constantino de Roma declara que Roma ahora ya deja de ser un imperio que persigue a los cristianos, sino un imperio cristiano. Él adopta lo que es el cristianismo como religión oficial del imperio de Roma. Entonces, todo el imperio ahora es cristiano. Nosotros conocemos un poco bien este concepto, porque en América Latina todo lo que nace allí, en un país, automáticamente es llevado ¿a dónde? A la Iglesia Católica, lo bautizan y es cristiano. Por eso usted cuando pregunta una religión en América Latina, todo el mundo dice que es ¿qué? Cristiano. Yo soy católico. Tenga fe o no tenga fe, porque fue bautizado desde el bebé, uno dice que es ¿qué? Católico, cristiano. Todo esto lo hemos heredado desde el año 325, con el edicto de Milán, a través del emperador Constantino. Roma perseguía y mataba a todos los cristianos y a partir de esa fecha el emperador dice a través de hoy, a partir de hoy, todos vamos a ser ¿qué? Cristianos. Y todos los pastores que eran perseguidos, a partir de hoy llegan a ser empleados del imperio. Nosotros le pagamos el sueldo. Ustedes no tenían templo. Entonces le vamos a dar el templo para que ustedes puedan adorar libremente. Le vamos a dar todos los centros de reuniones que hay en todo el imperio. Se llamaban basílicas, lo que hoy en día sería como City Hall. Las basílicas tenían una forma redonda, como una cúpula, y ahí se reunían la gente. Y el emperador dice, les doy todo a ustedes. Pero además, le quiero regalar algo más. Todos los templos que teníamos para adorar a los dioses paganos, le vamos a regalar ¿a quién? A ustedes. Todos esos templos grandes del imperio de Roma,
adorando a todos los dioses de Roma. Ahora lo van a dar ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué es lo que pasaba en esos templos? La adoración era a través de sacerdotisas llevando orgías. Y ahora dice que en ese mismo lugar se va ¿qué? A adorar a Dios. Ahí es donde empiezan todos los problemas. Pero sin embargo, una cosa básica es que el imperio se hace ¿qué? Cristiano. Entonces, antes uno tenía que compartir el evangelio, ¿sí o no? Si no, no se podía compartir la fe. No se podía compartir a Dios. Pero ahora, automáticamente todos son hechos ¿qué? Cristianos. ¿Qué es lo que desaparece con ese edicto? Evangelizar. Usted no necesita evangelizar. Usted no necesita proclamar. Usted no necesita ser testigo ya. Jesús dijo en Hechos 1:8, ustedes ahora serán mis testigos. Pero ya no necesitamos ser ¿qué? Testigos. Desapareció lo que es el trabajo de evangelización. Usted no necesita evangelizar. Todos son hechos que automáticamente cristianos. Y nosotros hemos heredado esto. Entonces, cuando vemos en este pasaje de Mateo, entender ir, tiene que ser ir a dónde? Ir lejos, afuera, fuera del imperio. Ir a otro país, ir a otro continente, donde la gente vive en situaciones inhumanas, en culturas pobres, en realidades pobres. Por eso cuando hablamos del trabajo misionero, del trabajo evangelístico, normalmente fue entendido ir ¿a dónde? Lejos. Cuando usted le dice a alguien, voy a misiones, la gente automáticamente piensa que usted va a ir lejos a otro país. Principalmente a un país ¿qué? Pobre. Si usted le dice a los hermanos que ustedes conocen en sus países, yo estoy aquí en Estados Unidos como misionera o misionero, ¿qué le van a decir? ¿Le va a creer? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer misionero? Y usted le dice, apóyame con las finanzas para mi trabajo misionero aquí en los Estados Unidos. ¿Le enviará dinero en su país, en su iglesia? Están esperando que les manden. El misionero mandando para el otro lado. Por años, eso fue la única perspectiva. Aquí no hace falta evangelizar. Abrió las puertas de la iglesia y ya no fueron, sino se quedaron en la iglesia que esperaban que vinieran. Entonces, el evangelismo es, en lugar de ir, invitar a que vengan a la iglesia. La palabra dice que id. Y nosotros le decimos a la gente que vengan.
Todas las campañas evangelísticas son hechas ¿para qué? Para invitar a la gente a que vengan. Y la iglesia ha sido el centro para que todos vengan. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿sí o no? Nuestra teología, la Biblia nos dice que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos los santos que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la reunión de los santos es ¿qué? La iglesia. Pero el domingo ustedes, ¿a dónde le dice a la gente que va? ¿A dónde? A la iglesia. ¿No dijimos que somos nosotros la iglesia? Pero el domingo decimos ¿qué? ¿Que vamos? A la iglesia. En realidad, no es la iglesia. Nosotros vamos ¿a dónde? Al templo. El templo es el lugar en donde nos reunimos. Y eso quedó. El concepto quedó en la práctica de nuestra realidad. ¿Por qué no evangelizamos? Porque nos gusta de que nosotros disfrutemos como iglesia entre nosotros. Y en nuestra cultura, aún en los cantos, somos un pequeño pueblo que feliz. No nos molestes, nosotros somos felices tal como somos. A partir de los años 70, cuando empieza a reflexionar en el pasaje, encontramos un segundo concepto. Cuando hay dos imperativos, el segundo se traduce como imperativo y el primero como auristo. ¿Cómo tendría que traducir entonces? No es id, yendo. En el proceso de ir, haced discípulos. A partir de ahí, todo el trabajo de evangelismo fue enfocado ¿en qué? En hacer discípulos. Ustedes recuerdan todos los libros de discipulado y siempre hablando del discipulado como que es el enfoque central de todo el trabajo evangelístico. Discipular. Pero lamentablemente, nosotros, en lugar de discipular, lo que hacemos es llevar a cabo estudios bíblicos. ¿A quiénes discipulamos? A la gente que hemos compartido la fe, el evangelio. Estamos discipulando a la gente de adentro. Nos estamos discipulando a través de los estudios bíblicos. Pero le quiero decir, este pasaje no es simplemente algo que nos esté hablando de ir o hacer discípulos. Hay algo más esencial en el pasaje. Todo pasaje debe ser entendido desde el contexto en la cual el pasaje
está interpretando. Necesitamos entender este pasaje desde el contexto de todo el capítulo 28 del libro de Mateo. En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo nos está enfatizando algo más, mucho más importante que simplemente ir o hacer discípulos. ¿Cuál es el contexto del capítulo 28? Jesús fue arrestado, fue enjuiciado y lo crucificaron. Y cuando llegaba el tercer día, unas cuantas mujeres fueron a la tumba de Jesús y no encontraron a Jesús. Jesús no estaba ahí. Y se encontraron con un ángel, quien le dice a las mujeres: el hombre que ustedes buscan ya no está aquí. Él resucitó de entre los muertos. Ya no está muerto, está vivo y lo va a esperar a los discípulos en Galilea. Así que vayan y díganle a los discípulos que Jesús no está muerto. Y los espera en Galilea. Pero hay otro escenario en donde surge otra comisión. Los soldados que estaban protegiendo la tumba quedaron espantados porque supuestamente el que estaba muerto resucitó. Y esa piedra, la puerta en lo que ellos cuidaban, se movió. Y ellos fueron corriendo a los sacerdotes, a los fariseos, a los líderes. Y ellos le dijeron: quiero que ustedes digan una mentira. Que Jesús no está vivo. Que Jesús está, ¿qué? Muerto todavía. Fueron los discípulos que vinieron y robaron, ¿qué? El cuerpo. Y todavía aún mucha gente cree que Jesús no resucitó y los discípulos vinieron y robaron el cuerpo, y esa tradición sigue todavía en la mente de mucha gente. Y viene la tercera comisión de un Jesús resucitado. Y lo que Jesús les dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El pasaje de Mateo 28, 19 al 20, no tiene que ver tanto con ir, no tiene que ver tanto con hacer discípulos. El mensaje central está en que Jesús está vivo y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús está vivo ¿en dónde? En usted y en mí. Todo esto tiene sentido porque Jesús vive. Le hago una pregunta. ¿Qué hace un sábado a la mañana aquí? ¿Ustedes trabajan? Hay muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones. ¿Y qué hacen un día sábado a la mañana aquí? ¿Por qué se pierden tanto tiempo? ¿Por qué sacrifican su familia? ¿Por qué sacrifican sus vidas?
todo esto tiene sentido si Jesús vive. Si Jesús está muerto, esto no tendría sentido. Yo estaría descansando en mi casa tranquilo. Ustedes estarían descansando en sus casas. Estaríamos trabajando para ganar más dinero quizás. Eso tendría sentido. Pero si Jesús vive, esto tiene sentido. La pregunta es, Yanira, ¿Jesús vive en ti? ¿Está vivo? ¿Sabe? ¿Jesús vive? ¿Jesús vive en su vida, pastor? Cuando Jesús vive, esto tiene sentido. Nosotros evangelizamos, nosotros llevamos a cabo el trabajo de la misión de Dios porque Jesús, ¿qué? ¡Está vivo! No porque la Biblia nos pone como un mandato, una orden, sino que Jesús está vivo en mí. Él está vivo en mí, Él me ama y yo siento su amor y yo evangelizo. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Y Él me ama y yo siento su amor. He recibido ese amor. Yo he sentido ese amor. Y ese amor es parte de mi vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque amamos a ese Jesús que vive en nosotros. Porque Él vive. Jesús vive. Hay más allá. En Marcos nos dice lo que nos prometió Jesús en Mateo. Toda autoridad que le fue dada a Jesús nos da a nosotros. Y es Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Aunque algunos no quieran creer lo que dice Marcos, está ahí. Algunos dicen que ese manuscrito no está en los mejores manuscritos, pero está ahí. Y tiene que ver exactamente con el mismo mensaje que está en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. En Lucas nos habla qué tipo de mensaje es. El mensaje es muy sencillo. Lucas 24, 46 al 49 nos habla del mensaje crucial. Dice, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Qué cosas? De que el Mesías sufrió, murió y resucitó de entre los muertos en el tercer día. Y que el arrepentimiento y el perdón de los pecados debe ser proclamado en todas las naciones, empezando de Jerusalén. Ese es el mensaje. El mensaje que compartimos, en la cual somos testigos, no es tan complicado. Jesús vive y Él es el Mesías quien murió y resucitó en el tercer día. Y en el arrepentimiento en Él hay perdón de pecados, hay vida eterna. Compartir es lo que vivimos y lo que sentimos. En Juan 20, 20 al 23, nos da una analogía. Paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y se reciban el Espíritu Santo.
Si perdonas, los pecados, algunos, serán perdonados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío ¿a quién? A ustedes. El proceso de ir es porque Jesús nos envía a todos nosotros. Y cuarto, por fin, en el libro de los Hechos, dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda, venga a ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué evangelizamos? Porque Jesús vive. Y somos la iglesia del cuerpo de Él. Y llevamos a cabo el trabajo, la misión de Jesucristo. Eso es la comisión que nos dejó. Ese es el trabajo que nos dejó. La gran comisión no está solamente en Mateo. Está expresa en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 16 y en Hechos 1. Nosotros somos su pueblo, su cuerpo, somos su iglesia. Y hacemos lo que hacemos porque Él vive. Vamos a estar viendo diferentes perspectivas, los horrores que hemos hecho en el transcurso de la historia y todo lo que hacemos en el proceso. Hoy, en esta segunda parte de Pueblo, quisiera que ustedes pudieran aquí leer un poco lo que es el texto de René Padilla, pensar en el evangelismo desde la perspectiva latinoamericana de René Padilla. En la semana que viene ustedes van a reflexionar la perspectiva tradicional del movimiento de lo que es la iglesia evangélica, conservadora, y van a poder comparar las dos perspectivas. Lo que ha sido las latinoamericanas desde un contexto latino sufriente de la pobreza y de lo que es el contexto tradicional occidental, Inglaterra, de Estados Unidos, lo que ha heredado Corea desde esa perspectiva. Y vamos a estar viendo esas dos perspectivas y en la tercera semana vamos a integrar esas dos perspectivas y vamos a estar pensando un poco más a fondo sobre lo que es el trabajo de evangelismo.